Bien. Bueno, eh, hoy la idea es trabajar en la consulta de esta clase, que es estamos en la consulta 3, ¿sí? Em, la idea es trabajar lo que vimos el viernes pasado, que se estudió la teoría de planificación temporal, hacer un raconto de algunos conceptos que consideramos que son relevantes y que por ahí puedan ustedes hacer algunas preguntas y los ayude a realizar la autoevaluación. Después, sobre el final, vamos a trabajar sobre cómo vienen con la entrega, que es el próximo lunes, ¿sí? Bueno, os decía, entre los temas tenemos el tema de planificación temporal, ¿sí? Que es un tema que es importante para el desarrollo de cualquier proyecto. Vamos a repasar algunos conceptos. Por ahí, si tienen algunas preguntas, las pueden ir haciendo en el chat, ¿sí? En general, o a Marcos o a mí, y después las vamos contestando, ¿sí? Así, en la medida que vamos avanzando, las vamos respondiendo. Les decía, la planificación temporal es un tema que es importante dentro de la asignatura. Eh, es importante entender cómo se desarrolla, aplicar algunos de los métodos que nosotros les enseñamos en esa teoría, que está completa con el video, para que puedan repasarlo varias veces eh, y tenerlo presente, bueno, para el desarrollo de la teoría. Les decía, bueno, que básicamente esta planificación, por definición, es una actividad que lo que va a hacer es distribuir todo el esfuerzo del desarrollo del proyecto de manera espada, ¿no? Esta sería la idea general que tiene la planificación temporal. Entonces, nos va a permitir poder pensar desde el momento inicial hasta el final cómo van a ser los tiempos de este desarrollo y qué esfuerzo hay que tener en cuenta. Para eso, un aspecto fundamental que tenemos en esta planificación es lo que es el calendario, ¿sí? O lo que se conoce como planificación del proyecto, que básicamente va a tratar de distribuir eso de manera equitativa o razonable, y eso se lo va a ir asignando a tareas. Y la tarea va a ser como el objeto o el elemento fundamental dentro de esta planificación, ¿sí? O sea, organizarnos en torno a tareas. Ahí es una actividad que de entrada para ustedes es compleja, no han pasado por ahí algunos por un desarrollo de un proyecto de software completo, con ninguna metodología, entonces lo están viviendo. Sí, lo que están haciendo en la práctica es vivirlo a través del desarrollo del Scrum. Entonces la idea es poder planificar adecuadamente esos tiempos a través de tareas. Esas tareas son una acción, ¿sí? Que se va a hacer en un tiempo determinado, ¿sí? O sea, son acciones que comprometen algo, por ejemplo, no sé, eh, realizar la especificación de requerimientos, ¿sí? Utilizando casos de uso. Entonces, bueno, eso va a llevar un determinado tiempo. La tarea crítica, que es otro concepto que aparece acá, es una tarea cuyo retraso genera un retraso en todo el proyecto. Es decir, si yo me atraso en el desarrollo de esa tarea genera un atraso a lo largo de todo el desarrollo del proyecto. Y el hito es alguna actividad que se espera que esté hecha para una determinada fecha. Sí, yo espero que esto se haga en una determinada fecha, ¿no? Por ejemplo, un módulo testeado, una característica de funcionamiento, un logro que sea bien objetivo, que sea fácil de evaluar y que sea notable. Es decir, esto para determinada fecha es importante y tiene que estar hecho. Por eso se lo conoce como hito. Estos tres conceptos van a jugar en las diferentes metodologías que nosotros vamos a ir desarrollando. ¿Cómo se describe una tarea? O sea, ¿cómo ustedes van a definir una tarea? Disculpen. Esa tarea
puede definir con cuatro parámetros fundamentales, que son los que ustedes necesitan saber. Es el precursor, que tiene que ver con uno o más eventos que ocurren antes que esa tarea pueda comenzar. Entonces, hay una serie de cosas que tienen que ocurrir antes de que yo pueda dar inicio a esa tarea. Por ejemplo, si yo quisiera ir, por decir algo, ¿no? A la playa en Mar del Plata, y vivo en La Plata, evidentemente hay algo que tiene que ocurrir antes de que yo pueda bajar a la playa en Mar del Plata, ¿sí? O sea, probablemente haya tenido que viajar. Entonces, hay una serie de cosas que ocurren antes de una determinada tarea. ¿Cuánto dura? Es importante para que se complete. Pueden ser días, horas, meses, lo que corresponda. Una fecha de entrega, que es la fecha en la cual se pide que esté completada, y un resultado, que es el hito o lo que tiene que estar listo. Por ejemplo, en este caso, que yo esté en la playa, ¿no? Ese es el hito fundamental. Para eso se conforma algo que se conoce como red de tareas, ¿sí? Una red de tareas es una representación gráfica de esas tareas con un flujo desde el inicio hasta el fin. Las diferentes metodologías y técnicas que hay o métodos, disculpen, para desarrollar esta red de tareas va teniendo su propia impronta, gráfica, etcétera, para eso. Nosotros vamos a ver uno. Y en algunos casos, estos conjuntos de tareas permiten hacer actividades en paralelo. No es que hago una y hasta que no la termino no puedo hacer otra. No, yo puedo empezar una tarea, comenzar otra, y se van a ir armando como en rompecabezas de acuerdo a cómo puedo yo hacer algo o no sin haber terminado otra tarea. Básicamente, la red representa esa secuencia que ocurre y cómo una dependen de las otras, ¿sí? Bueno, ahí hay diferentes formas de verlo. Podría ser un gráfico de Gantt, por ejemplo, y algunas otras que vimos en la teoría, pero nosotros nos vamos a focalizar o a repasar es lo que es el PERT y el CTM, que son dos técnicas que se unen dando lo mejor de ambos métodos, ¿no? Básicamente, en la actualidad a esta técnica se la conoce, a este método se lo conoce como método de planificación temporal, que es el método del camino crítico, ¿sí? O sea, es un método de planificación temporal que se focaliza en lo que se conoce como camino crítico. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Es hacer una serie de actividades. Primero hay que tener una lista de tareas, ¿no? Esa lista de tareas tiene que tener una duración y una relación, ¿no? Como unas dependen de las otras. Una tabla en general que uno establece. A partir de esa tabla, del nombre de la tarea y de la duración y cómo son las interdependencias, se construye la red, se enumeran esos nodos para tener un orden y se calculan dos cosas, que son la fecha tardía y la fecha temprana, ¿sí? Ahora lo vamos a ver a eso. La fecha más temprana para llegar al nodo I y la fecha más tardía para el nodo I. Y es un nodo cualquiera de esa red. Y el camino crítico que va a unir las tareas críticas. Aquellas tareas críticas van a ser aquellas que coinciden, ¿sí? en estas fechas. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Y nos permite establecer ese camino crítico. La tarea en sí, hay que hacer es, a través de la tabla, que ahí hay un breve ejemplo de 4 tareas, quién va a crecer y cuánto duran. Por ejemplo, la A dura 2, la B dura 5, no son precedidas por nadie, la C depende de A y la B depende de B, y duran diferentes tiempos. Es un ejemplo. La fecha más temprana se calcula como se está indicando acá, que tiene que ver con la fecha E sub J, ¿sí? La fecha más temprana del nodo destino, ¿sí? Al cual yo quiero abordar, la fecha más temprana a la cual puedo llegar, y se compone de dos cosas: la fecha más temprana del nodo de origen más la duración de la tarea desde el nodo I hasta el nodo J. ¿Sí? Es decir, cada nodo va teniendo su fecha más temprana. Hay una manera de inicializar la red, para lo vemos. Entonces, cuando yo me paro en un nodo destino, lo que hago es calcular
cuánto es lo que yo tengo de tiempo entre el nodo de origen y lo que me consume llegar a donde estoy yo. Después, si tuviéramos más de un camino, que eso hay que verlo con un ejemplo y demás, se va a tomar el más grande de todos de todas las fechas a mí me den, ¿sí? Eso lo vamos a ver en el ejemplo. La fecha más tardía a la cual uno puede llegar a ese nodo es la siguiente. El T sub A es la fecha más tardía del nodo origen, del nodo en el cual estoy ubicado, y se calcula con la fecha más tardía del nodo destino menos la duración de la tarea del nodo inicial hacia el nodo final, el I al J. ¿Sí? Si hay más de un camino, se toma el mínimo de este conjunto. Es similar, son como un espejo, ¿sí? Hay que calcular las fechas más tempranas y las fechas más tardías para poder establecer después cuál es el camino crítico, es decir, cuál es ese que se conoce como margen total también, que la manera de poder calcularlo es la que tenemos acá, que tiene que ver con la fecha tardía del nodo destino, menos la temprana del origen y la duración de la tarea en total. Eso en general va a dar un número, y si el margen total que tenemos de movernos entre fechas tempranas y tardías es cero, quiere decir que ese lugar es crítico. Esa es una manera de establecer un parámetro para poder identificar sea cero esa diferencia, es la diferencia entre la fecha más tardía y la más temprana hacia el mismo nodo. Podemos ver un ejemplo, como les decía yo, sencillo, como para que también está en la teoría, pero repasarlo un poco acá y algunas consultas se pueden surgir, es la primera columna son las tareas, ¿sí? La lista, después dice por quién está precedida y cuánto dura cada uno. Fíjense que, bueno, por allá abajo la E depende de D, la F de C de D y D, hay varios, ¿no? Y la G de. Entonces, tenemos que focalizarnos en esta parte para poder pensar o construir esta red, ¿no? Voy a volver un segundo para atrás. Esto pasamos a la red. Para establecer la red se establece primero el inicio y el fin, este es el inicio y este es el fin, y a partir de ahí, ¿cuáles son los dos momentos o las dos tareas que pueden empezar a surgir a construir la red? Fíjense que A y B son las iniciales, porque ninguna de las dos necesitan ser precedidas por nadie y son los que dan inicio a la red. Entonces, podría ser una, dos o más. En este caso son dos. Esas están colocadas al inicio de la red y el tiempo que tardo yo del inicio a llegar a A y a B, en principio es cero, es decir, es el momento inicial. Me paro ahí y a partir de ahí empiezo a contar el tiempo. Por eso establezco A y B en ambas con cero. A partir de ahí sí tengo que empezar a mirar la tabla y, por ejemplo, decir, bueno, ahora viene C. ¿C de quién depende? Depende de A y dura 4. Entonces, enlazo al siguiente nodo, que es C, ¿sí? Para poder establecer cuál es mi siguiente tarea. Ahora, lo que me tengo que preguntar es, ¿cuánto tardé de A a C, ¿sí? En tiempo? ¿Tardé 4? No, tardé 2, porque es lo que en A necesita realizarse en forma concreta para que yo pueda empezar, ¿sí? Cuando dice precedida por A, en forma completa, algo que haya alguna indicación, que pueda haberla, ¿no? Que diga a los 3 días de comenzar A o a los 4 días de terminar A, bueno, termina A, empieza C. Entonces, el tiempo que tardo de llegar de A a C es 2. Después miro otra, por ejemplo la D, ¿sí? La D depende de B, y la coloco, ¿sí? B, y después viene D, para poder llegar a este lugar debe haber consumido el tiempo de B, que es 5, lo mismo va a ocurrir con E, que es el tiempo de 5 para B. Si lo volvemos, disculpen, para acá, D y E, y son precedidas por B y duran 5 cada uno. Después viene F, que requiere de C, de D y de E. ¿Sí? Entonces, acá
llego a F y tengo que poner el tiempo que tardo en llegar a F de acuerdo a lo que consume cada una. C4, D7 y E4. Vamos a ver eso. C tarda 4, D tarda 7 y E tarda 4. Esos son los tiempos que necesito para alcanzar el punto F. Y lo otro que queda es ver C, que depende de E. ¿Sí? E dura 4, con lo cual después de E tenemos C con 4, ¿sí? Y ahí ya tendríamos la red armada. Lo que falta es llegar al nodo final. Para llegar al nodo final tengo que ir finalizando cada una de las tareas, con lo cual, bueno, este tarda 5 y este tarda 4, que es lo que tardo para llegar hasta el nodo final. Esa es la red. ¿Sí? Así la armo. De esta manera puedo armar el primer paso de la red. Esto establecido, puedo empezar a calcular los tiempos más tempranos y los tiempos más tardíos, que ahora los vamos a hablar, que son los que yo ya volqué acá. ¿Sí? De acá ya calculé cuáles son esos tiempos más tempranos y más tardíos. En principio, ¿sí? Vamos a los tiempos, vuelvo para acá, su P, que es el tiempo más temprano de llegada a ese nodo. Lo primero que hay que hacer es pensar cuál es el tiempo más temprano para llegar al nodo A y B, que son los que tenemos acá. En realidad es 0, no hay nada, porque como les dije recién es empiezo y a partir de ahí sumo. Entonces vamos a mirar qué ocurre en los siguientes nodos. Es decir, estos primeros son fáciles de establecer. El T sub E y el T sub P se establecen de esa manera. ¿De acuerdo? Y en 0. Con lo cual podemos ver qué pasa, por ejemplo, para calcular C o para calcular D. ¿Sí? Vuelvo para atrás. En este tenemos la fecha más temprana del nodo destino, ¿sí? La fecha más temprana del nodo de origen. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos que calcular para poder establecerlo. Y eso, el parámetro que tengo distintivo es ese que calculamos en las líneas, en las flechas, que es la duración. Entonces, si yo sumo la fecha más temprana más la duración, eso me da la fecha más temprana del nodo al cual quiero llegar. Entonces, este nodo de acá, el T sub E al cual quiero llegar, es la suma de 0 más 2, me da 2. ¿Sí? Lo mismo pasa con este, es la suma de 0 más 5 y da 5. Si sigo con la misma idea, bueno, acá va a pasar lo mismo. 0 más 5 me da 5. Con esto establezco todos estos tiempos más tempranos. Ahora acá tengo que establecer, esto se corrió un poquitito, el tiempo más temprano, voy a intentarlo porque ya me pasó el otro día, así se ve bien, pues ahí está. El tiempo más temprano para el nodo F, ¿sí? Sería el que tenemos que calcular. Fíjense que ahí el problema que tengo es con cuál lo calculo. Si sumo 2 más 4, 8, es una de las formas de calcularlo, es el que tengo acá, o lo calculo como está acá, ¿sí? 7 más 5, 12, o lo calculo como está acá, que es 4 más 5, 9. O sea, alguno de ellos debe ser, bueno, lo que dice la estrategia para calcular la fecha más temprana a la cual puedo arribar, en el sentido de que estén todas concluidas y pueda llegar, es, en este caso, el máximo, es el más grande, es el que da 12. ¿Sí? Porque si le pongo, como en este de acá, 8, o en el otro, está bien, 4 y 2, 8. 8 o 9, esta no se va a haber concluido. Lo cual es el más grande de los tiempos, ¿sí? Y por eso la fecha más temprana del nodo F es 12. Lo mismo ocurriría si seguimos y seguimos sumando de la misma manera. 2 más 5, 7 me da 17, y esta misma que da acá, 13 más 4, 17. Y llego calculando las fechas más tempranas hasta el final. Ahora tengo que calcular otra cosa que tiene que ver con la siguiente fecha, que es, vuelvo acá, la fecha más tardía. ¿Sí? Las fechas más tardías de cada uno de estos nodos se calculan de manera similar. Es la fecha más tardía del nodo origen, se va a calcular como la fecha más tardía del nodo destino
menos la duración de la tarea desde el nodo I al nodo J, el origen al destino y la fecha más tardía de ese nodo destino. Bueno, algo que sabemos acá, al haber hecho este camino hacia la derecha, es este cálculo de este de acá, que bueno, que tenemos la fecha más tardía como 17, ¿sí? Es una forma de poder calcularlo. Si yo agarro, por ejemplo, cómo llegar a calcular esto, voy a ir necesitando, ir calculando cada una de estas fechas más tardías. En principio, en este nodo que tengo acá, es, si yo tengo 17 menos los 5 que me llegar del origen al destino, me va a dar 12, ¿sí? Esa sería la fecha más tardía para este nodo que tengo acá. Lo mismo, perdón que se me va acá, lo mismo ocurriría con este nodo, ¿sí? Sabiendo que la fecha más tardía es 17, porque es lo que voy a llegar a concluir todo el proyecto. En este otro 17 menos 4 me va a dar 13, que es lo que tarda, ¿sí? Este nodo que tenemos acá, que es el 7. Si vuelvo hacia, ¿sí?, el nodo E, también va a ocurrir lo mismo. La diferencia que lo que nos va a pasar, bueno, ahora lo vamos a ir viendo, es, en este caso, tenemos dos maneras de llegar, ¿sí? Va a ocurrir algo parecido, ¿sí? Acá tenemos 12 menos 4, ¿sí?, que me da 8, y menos 4, estoy bien, ¿sí?, en que me va a dar 9. Entonces, ¿cuál elijo de esos dos para calcular la fecha más tardía de este nodo? Bueno, lo que dice la regla, y tiene sentido también, es tomar el más chico de ambos, el menor. Eso, la fecha más tardía del nodo E es 8. Fíjense que estoy haciendo lo mismo, pero yendo para atrás, ¿sí? O sea, en vez de ir para adelante, voy hacia atrás. En el caso que hay más de una llegada, lo podemos establecer sacando el mínimo, y si no, es en forma directa. Si fuera en este de acá, que la más tardía es 12, y tardo en llegar 4, 12 menos 4 me da 8, y establezco este, y lo mismo con este que tengo acá, ¿sí? 8 menos 2 me da 6. Y los que están en verde, algunos marcados en verde, no me quedan todos en verde, van marcando ese camino hacia atrás. Bueno, de la misma manera vuelvo hacia atrás, ¿sí? Tengo el mismo cálculo de fechas tardías y tempranas. Entonces, ahora, ¿para qué hicimos esto? ¿Para qué queremos saber esa característica de los nodos? Bueno, para saber si el margen que me queda entre lo que puedo hacerlo lo más temprano posible y lo que puedo hacer lo más tarde posible, por así decirlo, de esa tarea, fue un margen. O sea, si tengo un juego ahí de días, probablemente pueda esa tarea pensar en decir, bueno, con 2 días más, tengo un día más, tengo 4, o no tengo. ¿Sí? ¿Qué significa no tengo? No tengo significa que el tiempo más temprano, que es la manera más fácil de calcular, y el tiempo más tardío me dé 0. Es decir, yo resto esto, 0 menos 0 me da 0, esto no tengo margen. Si resto esto, 5 menos 5 me da 0, no tengo margen. Si resto 8 menos 2 y me da 6, tengo un margen. ¿Sí? Si resto acá, 8 menos 5 me da 3, tengo un margen. Si resto acá, me da 12, perdón, 12 menos 12 me da 0, no tengo margen. Y acá 17 menos 17 me da 0, no tengo margen. Entonces, hago el cálculo para cada uno de los nodos, de los redondeles, y todos los que me dan 0 son tareas críticas. No tengo margen de juego para hacer nada. Entonces, lo que tengo que hacer es marcarlas y vamos a unirlas. Se va a armar un camino crítico, ¿sí? Estas tareas críticas están siempre unidas por un camino que las va conduciendo. Es decir, voy a encontrar cuál es ese conjunto de tareas que conforman el camino crítico y que me permiten ver en mi proyecto cuáles son las tareas más importantes que no pueden tener demora. Si la hay, sé que se va a trazar el proyecto. Esa
eso es lo que me está diciendo este método, ¿sí? En resumidas cuentas, todos los ejemplos que ustedes quieran. Después van a ver que en la teoría hay otros ejemplos. Las tablitas están un poquito más complicadas, explicando cuándo empieza una, cuándo termina otra. En realidad no complicadas, asemejándose un poco más a la realidad. Este es un ejemplo bastante de juguete, pero que sirve para explicar cómo ir de un lado al otro construyendo esa red, ¿sí? Lo importante de esto es que ustedes puedan aprender a ver, a razonar la red y a construirla, ¿sí? A entender cómo funciona, más allá de que después pueda haber algún software automatizado como Crossword, uno que se lo genera automáticamente, ¿sí? Pero el tema es que uno tiene que entender por qué y cómo se hace y de dónde surge esa planificación de tareas, ¿sí? En general estos software les permiten completar esto con un montón de cosas más complicadas, recursos, personas, todo lo que ustedes quieran. Pero lo va a ir volcando en algo de este tipo, ¿sí? Nos parece importante este método, más que nada porque es un método estándar de planificación. Básicamente permite obtener el camino crítico, ver una ventana temporal para cada actividad, de ver cuánto tengo para jugar con esa, ese final más temprano y más tardío de cada tarea y ese margen total. Estos son los elementos que hay que rescatar y que aportan más información que yo a simple vista acá no lo estoy viendo. O sea, si yo leo esto, tengo que estar muy entrenado como para darme cuenta que hay unas tareas críticas en algún punto que así mágicamente no las puedo deducir y va a ser todo bajo aproximación o suposición, ¿sí? No sé si se entiende esta idea. Si quieren ahí en marco hacemos un corte acá como para conversar antes de ir a lo de las entregas. Esperen que voy a dejar esto acá. Voy a tratar de mirar el chat, que lo tenía cerrado porque no quería hacer ni... Tengo como muchas preguntas, a ver por qué. Acá hay una pregunta que es desde la autoevaluación, ¿no? Dice, la planificación temporal es una actividad que distribuye el esfuerzo estimado para poder desarrollar la especificación de requisitos de un proyecto. Sería falso, ¿no? Porque no solo se planifica esa etapa, sino todas, y alcanza el esfuerzo estimado a lo largo de la duración del proyecto. La pregunta sería, ¿ese alcanza significa que incluye? Claro, exacto. Incluye a todo el proyecto, ¿sí? En lo que dice la afirmación de la pregunta de la autoevaluación está haciendo referencia a que la planificación temporal se utiliza, ¿sí? Para la especificación de requerimientos, que es eso lo que está diciendo, ¿sí? De requisitos en realidad, que distribuye ese esfuerzo estimado solamente para esa etapa. No es solo que dice abarca o alcanza lo que dice la respuesta, es que no, porque la planificación del proyecto incluye todas las etapas del desarrollo del software. La especificación de requerimientos es una, está, si es un modelo en cascada, está en la etapa de análisis, ¿sí? Está diseño, codificación, puesta en producción, mantenimiento, etcétera. Pero todo eso es lo que hay que planificar en este proyecto de desarrollo. Por eso no es cierto que solamente sea para planificar esa etapa de especificación de requisitos, ¿sí? ¿Se entiende? Bárbaro, creo que apuntaba eso. Bien. No sé si había alguna otra, porque que alguna por ahí se superpuso, ¿no? Fechas tempranas y tardías. Bueno, sí, ahí lo traté de explicar un poco más pausado. Por ahí lo que pueden hacer con estas etapas tempranas y tardías es verlo de vuelta, el video. Este va a quedar también, así que por ahí es saber cómo calcularlas, eso que decía, ¿no? Hacia adelante y hacia atrás, y cómo tener en cuenta cada uno de esos tiempos. Si buscan igualmente en internet, hay varios ejemplos de cómo calcularlo
que es bastante claro, y lo importante es poder sacar ese margen total, que para eso lo estamos haciendo, sí. Bien. Esperen que voy a fijar. Ok. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más de esto, la pueden ir dejando si quieren. Yo voy a ir a pasar. La restricción de tamaños de texto se limita a texto. A ver, entiendo que tiene que ver con el PPT, que ahora venimos, sí, lo voy leyendo. Ahí va. Una duda que tengo es del PPT, pero sí, sí está. ¿A quién va? Hay varias cosas. La del PowerPoint, la restricción del tamaño de texto, al texto lectura, digamos, sí, lo que leo. Los títulos se hacen muy chicos, si no se destacan, si se incluyen en ese rango, entonces se considera que pueden ser más grandes. A ver, lo que tiene que ver, y entiendo la pregunta, lo que tiene que ver con esta pregunta puntual es el balance. Si estás preguntando del PowerPoint que hay que entregar, el balance entre texto y título, y tiene que ser legible y tiene que ver con la lectura que puedo hacer de pantalla, que no es la misma que yo hago de un libro de texto, ¿sí? Donde la letra es más chiquita. A eso apunta. A ver si por ese lado te estoy respondiendo la pregunta. Voy leyendo la otra. PowerPoint, la restricción de tamaño de texto se limita al texto de lectura, perdón, que se me corre. Una es la parte que dice a quién va dirigido. Está bien poner a personas que no tienen movilidad, estudiantes o gente que quiera viajar. Esto que me estás preguntando a quién va dirigido el desarrollo del software, ¿sí? Creo que es esto. Porque hay dos cosas, digamos, para quién es el PowerPoint es una pregunta, es para el futuro cliente, y si te estás refiriendo a quién va dirigido, que ahora lo miramos, hay que mirar la especificación, a quién va dirigido ese software en particular, tiene que ver con el destinatario final del desarrollo que ustedes van a hacer de ese software, ¿sí? A eso se refiere. Al contexto o alcance de destinatarios del software, sí. Es si podemos usar tamaños más grandes en los títulos. ¿Pueden usar tamaños más grandes en los títulos? Sí, 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 mientras eso aporte a la forma de presentar la información, no hay problema. Lo que pusimos es una sugerencia de tamaño ideal, buena lectura. Obviamente que si es más grande, se va a leer más. Lo que van a consumir es espacio para poner cosas, pero sí se puede estar más grande, sí, el tamaño. Sigo leyendo, pues se van sumando, ¿eh? Lo del desarrollo simplemente es contar qué van a usar, ¿sí? Es admitir qué técnica van a utilizar. Exacto, sí, por ejemplo, creo que llegaba hasta la parte de riesgo. Van a usar especificación de requerimientos, qué van a usar, historias de usuario, por ejemplo, después cómo lo muestran y lo cuentan, depende de ustedes. Y el tema de los riesgos sí, que es otra de las cosas que tienen que ir. Sí, pero hace referencia a eso, contar brevemente qué estrategia o técnica van a utilizar, ¿sí? Ahí no quiero decir mucho porque si no, bueno, nada, puedo estar sacando la idea a alguno que se le ocurrió algo de contarlo distinto, pero tiene que ver con eso, ¿sí? Tiene que ver con contar de alguna forma. No son improvisados, por así decirlo, no es que están haciéndolo porque sí, y porque lo van a hacer porque se juntaron a un grupo de amigos a hacer un programa, ¿sí? Sino que hay una estrategia detrás, hay algo concreto, como les está pasando en la práctica, que están usando la técnica de Scrum para trabajar en qué tipo y desarrollar el programa, por ejemplo. Tiene que ser exactamente la misma plantilla, o que tenga los mismos colores, el mismo estilo, alcanza, que sea unificado.
Pregunta complicada, lo tengo que ver. Porque si le respondo que sí a eso, me puedo encontrar con cualquier cosa. Porque va más allá de eso. La plantilla te da una estructura, ¿sí? Lo que tiene que hacer es una presentación estructurada. Hacer una presentación desestructurada, que no está mal, es muy arriesgado. Yo no me animo, porque soy un peligro en los criterios, no sé cómo decirlo. Si me cuesta por ahí, si no tengo a alguien que me asesore, como el laburo tengo ahí un equipo que me asesora y lo hacemos, digo, pues si no me asesoran, yo te puedo poner los mismos colores, pero empiezo a cambiar las cosas de lugar, el título lo puse acá y después lo puse abajo. Bueno, ese tipo de cosas no, eso sí lo vamos a mirar. Pero vamos a mirar que haya una coherencia, si alguien lo hizo así, bueno, trataremos de mirar, si no me pierdo, ¿sí? Digo, si ustedes me dan una pantalla donde los títulos están arriba y de repente me aparecen abajo, es decir, ¿por qué? Digo, tiene que haber alguna explicación de qué pasó ahí. Sí, porque no es tampoco una presentación visual totalmente abierta, tipo presentación de cine, digo, no es así. Hay como una cierta formalidad que estaría bueno respetar. Eso es lo que te puedo decir, ¿sí? No, porque por ahí uno a veces ve algunas cosas que son fantásticas y son totalmente disruptivas, pero no es fácil de entrada poder lograr eso. Entonces, estar en una determinada estructura de donde está el logo y jugar sí a ser creativos en un espacio de comunicación, puede ser un redondel, un cuadrado, un triángulo, lo que fuera, no importa. Y ser creativos ahí, eso está bueno. ¿Sí? ¿Se entiende? Y eso va a hacer que se vea unificado. ¿Sí? Y en realidad dentro están cambiando todo, si quieren. Sí, está bueno incluir un logo para el proyecto. Es más, sí, estaría, sí, tienen que hacerlo. Tienen que hacerse un logo para el proyecto, ¿sí? Una cosa es, que me lo preguntaron la otra vez por privado en ideas, es el logo de equipo, que está bien, y es el más creativo, pero el proyecto que tenga un logo, ¿sí? Sea muy bueno que tenga un nombre, un logo, por más que el nombre está a medio, pero bueno, ustedes pueden jugar con un logo, ¿sí? Eso sí está bueno. Bien. Este, mientras me van preguntando, bueno, acuérdense que son estas dos actividades, es grupal, que no es individual, tiene una evaluación, un poco les estuve contando por arriba que vamos a mirar y que no, que tiene que ver con esa tabla que le dimos, ¿sí? O sea, tener esa tabla de referencia les va a responder muchas de las preguntas que están haciendo, digo, por ahí ustedes, por eso se las anticipamos, por ahí ustedes pueden animarse a más y decir, bueno, pero esto lo van a mirar acá, fijémonos qué hacemos con esto, ¿sí? Esa es un poco la idea, por qué adelantarles que vamos a ver. Igualmente, a ver, la idea de este trabajo, nuestro aporte es que sea constructivo, es decir, que todo comentario, sugerencia, crítica que haya va a ser en pos de que lo puedan mejorar y seguro que va a haber mucho comentario acá, porque es una cuestión de punto de vista esto. O sea, que estamos en la materia así, es una cuestión visual y si bien tenemos una tabla objetivo para evaluar, hay una cierta cuestión que tiene que ver con la percepción de cada uno. Entonces nosotros le podemos dar, por nuestra experiencia, nuestra percepción de qué nos parece eso que estamos viendo. ¿Sí? Eso va a pasar, al menos los que estén conmigo, seguro que los voy a poner, porque siempre les mando alguna cosa ahí que me surge, y que me surge en general después de corregir un montón de trabajos. ¿Sí? O sea, cuando uno corrige un montón de trabajos, es una idea de hacia dónde fue todo el grupo y qué pasó, entonces bueno, ahí damos algunas sugerencias, que por ahí están buenas. ¿Sí? Acuérdense, el lunes 19 tienen que entregar el PowerPoint, ¿sí? Se entrega por repositorio, esto es importante, ¿sí? Van a ideas, ¿sí? Van acá a los repositorios, y esto no lo ven, pues lo tengo yo, porque ustedes ven los repositorios, entran acá, y lo que les vamos a pedir es que busquen el grupo. Yo acá, por ejemplo, agarré al azar, sin ninguna intención, el grupo 5, pero digo, ¿por qué? Porque si lo suben ni bien entra, que lo van a poner para todos. Que no hay problema que lo vea todo el mundo. El tema es que después nosotros lo encontramos, no sabemos quién lo subió, se vuelve un lío bárbaro. Se los vamos a marcar todo el tiempo igual, pero eligen ustedes cuál es el grupo,
suben un archivo, solamente eso, si fuera una carpeta le pueden poner si quieren. Entrega 1, entrega 2, mejor todavía, pero digo, van a ser pocos archivos, lo suben acá, ¿sí? Esto es importante, que lo tengan presente. Igual, a partir del lunes vamos a estar atentos y bueno, les escribiremos, subirlo por favor a tal lugar. Ustedes no lo van a poder borrar. Si lo suben en el general, no lo van a poder borrar. No se asusten, nos dicen, me equivoqué, yo se los borro, o Marcos o Silvia, y lo suben en el lugar que les corresponde a ustedes, ¿sí? Porque así queda el registro de cuando lo suben. Se sube uno solo por grupo, sí, por supuesto. Uno del grupo lo sube, por eso. Si van al grupo, yo sé, en esos grupos están todos los integrantes del grupo. Ustedes lo pueden ver en el listado. Solamente uno del grupo lo sube y listo. Es la entrega de todos esos que están ahí, de los 3 que están en el grupito, ¿sí? Con uno alcanza. Otra cosa que puede ocurrir, que no sé si va a ocurrir este año, pero puede ser que ocurra, es, no pasa tanto porque estamos virtual, pero el presencial ocurre. Van, no sé, a la feria de Marcos, pero el grupo es conmigo. Sí, pero no importa, lo entregan en el grupo, no importa a qué teoría van, a qué consulta van, o a quién escuchan, o a quién les preguntan. Lo entregan en el grupo. Al entregarlo en el grupo, nosotros sabemos a quién corresponde, a qué grupo corresponde y qué profesor lo corrige. ¿De acuerdo? No se preocupen por eso. Les aviso porque no pasó mucho el año pasado, pero cuando vamos en presencial suele ocurrir, ¿sí? Que se genera ahí como una duda de a dónde traigo las cosas. Al entregarlo por esta herramienta, lo entrega el grupo y listo. Nosotros nos encargamos después de corregir y ya ahí van a identificar bien quién está a cargo de qué grupo, ¿sí? Independientemente de a qué consulta bien. Eso también me acordé ahora que lo vi. ¿Qué preguntaste? Bueno, era el 19 es el TTT y el 17 es el video. Todavía falta. Probablemente con eso tengan más preguntas. Cuando se lo pongan a hacer, el video tienen que entregar un enlace al video, que puede ser el enlace del video subido donde quieran, en YouTube, lo pasaron por WeTransfer, lo pasaron por Drive, no importa. Como no se pueden subir archivos pesados en ideas, necesitamos que nos pasen el enlace. Después nosotros nos encargamos de descargarlo. Sabemos que con WeTransfer tenemos una semana, así que yo lo que hago a partir del 7 de mayo me los pongo a descargar, porque si no los pierdo a los videos. ¿Sí? Eso suele pasar con las herramientas estas de distribución gratuita, pero después vamos con el video. Queremos no por ahora con el PowerPoint, que es lo que tenemos que entregar, ¿sí? Esperen que voy a dejar de compartir. Ahí estoy. Si me deja. Ahí vamos. Bien, ahí veo todo de vuelta. Bien, bueno, creo que con eso tenemos toda la explicación de la consulta de hoy. Yo después voy a, como siempre, a descargarla y después la subo más tarde al entorno y les queda, ¿sí? Aprovechen si quieren alguna pregunta más que tengan en el tintero, algo que me haya olvidado, Marcos, no sé. Hoy tengo un día de videoconferencia, estoy de las 8:30 de la mañana, yo estoy como fuera de eso. No, creo que está todo, Ale. Yo no veo, en el chat no veo ninguna pregunta más de que las que mencionaste vos. Bueno. Es más, algunas de las que hablaste vos yo no las veo. Porque me lo habían escrito a mí. Sí, Exacto. puede ser, sí. Bueno, si les parece, chicos, voy a mirar un poquito el chat. Si no tienen otra pregunta, vamos cerrando. Les dejamos el video, nos pueden preguntar por ideas, como siempre, y acuérdense que tienen las otras consultas, cualquier cosa para ir, ¿sí? De mañana a miércoles, no me acuerdo a qué hora, Marcos, y el viernes. A las 8. A las 8. Miércoles a las 8 y el viernes a las 5. Bien. Bueno. Nos vemos, entonces. Listo. Nos vemos, chicos. Marcos, gracias. Voy cerrando. Chao, Ale. Seguimos en contacto. Dale, nos vemos. Ahora voy a